Bueno, hermanos, decíamos, por la gracia de Dios, tenemos otro día viernes, desde aquí, desde Barcelona, un viernes a la tarde, lo cual nos es concedido el privilegio de abrir las Escrituras, de sentarnos a los pies del Señor y Maestro, en ese orden, Señor y Maestro, el Señor Jesús. Y leeremos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Lee ahí un versículo, el versículo 19. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este versículo que nos habla también del fundamento, algo que en estos días también habíamos considerado, lo que Pablo enseña a los corintios respecto al fundamento de Dios, es Cristo, está firme teniendo este sello. Como vemos, sabemos, esta segunda carta a Timoteo, en la primera también, pero en esta nos hace referencia a conversaciones que hay que evitar, como dice el verso 16, 2:16, mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Aquí la Escritura hace referencia a conversaciones que las pone en un nivel muy bajo porque le llama parlerías. Es decir, es lo que se conoce en el lenguaje castellano también como charlatanerías, ¿no? Es decir, aquellas cosas que no aportan absolutamente nada, pero que generan contiendas. Ya en aquellos días había aparecido esta doctrina, que está en el verso 18, doctrina de error, doctrina de demonios, diciendo que la resurrección ya había sucedido, ya es hecha la resurrección, decían, y trastornaban la fe de algunos. Y que algunos no, pero algunos eran trastornados, porque con toda la esperanza, el consuelo, el aliento que la resurrección trae a nuestras vidas, la doctrina de la resurrección, la esperanza de la resurrección, la confirmación de la resurrección trae a nuestras vidas, quitando eso, bueno, pues nos quedamos sin nada, porque el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto que si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, dice, es vacía. No queda otra alternativa que comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si Cristo no hubiese resucitado, pero le dice a los Corintios en el capítulo 15, más Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron, es hecho. Es decir, nos quedamos con nada, porque con un Salvador que se quedó en el sepulcro, no habría absolutamente nada que anunciar. Nada bueno, nada. Sería una novela, esto sería un cuento de hadas, una ficción, una novela de ciencia ficción. Y decían que la resurrección ya era hecha porque esta gente decía que cuando alguien aceptaba a Cristo,
ahí ya se producía la resurrección. Que la resurrección era espiritual, pero no física. Es la mitad de la verdad. Obviamente que dice a los colosenses, si habéis pues resucitado con Cristo, sí. Cuando creemos, cuando nacemos de nuevo, pasamos de muerte a vida, con lo cual hay una resurrección. Cuando uno pasa de muerte a vida, se produce una resurrección espiritual. Si no hubiéramos resucitado espiritualmente, estaríamos muertos en delitos y pecados. Aunque respiraríamos y andaríamos y iríamos a trabajar y haríamos muchas cosas, pero muertos. Cadáveres. Nada más que cadáveres. Ahora, eso garantiza la resurrección física. Y esto es lo que estos hombres negaban. Y eso circulaba en aquellos lugares, había llegado a muchas regiones y había trastornado la fe de muchos. Por eso dice en 2 Timoteo 2:17, hablando de Himeneo y Fileto. Y en la misma carta a Timoteo, pero en la primera, en el capítulo 1, ahí dice, 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, que tenemos a Himeneo y Alejandro y a Himeneo y Fileto. A Timoteo le menciona estos dos, que son tres. Tenemos en el capítulo 1 Himeneo y Alejandro, y luego Himeneo y Fileto en la segunda carta a Timoteo. En el primer caso dice, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos, dice, hicieron naufragio en la fe. Cuando se produce un naufragio, acaba el viaje, porque se hunde el barco. Ahí se acabó el viaje. Cuando el naufragio se produce en la fe, es cuando se niegan los principios básicos, las doctrinas fundamentales de un cristianismo vivo, y se hace naufragio en la fe, y entonces quienes viven esa experiencia, como dice Pablo, entregué a Satanás a estos para que aprendan a no blasfemar. Y la palabra de ellos dice carcomerá como gangrena en la segunda carta, en el 2:17. Carcomerá como gangrena. La gangrena tiene la característica de que la persona se va corrompiendo en vida, un órgano, un dedo, una pierna, un brazo, se engangrena, y si no se toman medidas urgentes para amputar esa parte engangrenada, corre eso a una velocidad enorme y se lleva la vida. Se lleva la vida. Por eso si la gangrena está en algún dedo de la mano o en una parte pequeña de la mano, se corta hasta el brazo, hasta el codo. Por las dudas, porque tiene una facilidad de expandirse enorme. Y si hay que sacar el brazo entero, va el brazo entero, porque es mejor el brazo entero que la vida. O una pierna, o las dos, como ha pasado. Esa es la tragedia de la gangrena física. Cuando la gangrena es espiritual, contamina toda una vida espiritual y lleva prácticamente a un estado de postración, a un estado de inhabilitación que lleva a sacudir los cimientos de la fe en un grado máximo. Por eso nos está diciendo en el verso 19, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Por qué? Porque todo lo demás está, diríamos, expuesto a una gangrena que carcome, está expuesto a una gangrena que lleva a la putrefacción del miembro,
ese dedo, esa mano, ese brazo, esa pierna. Se pudre, hermano, literalmente, se pudre. Y requiere la amputación urgente, lo antes posible, a ver si podemos salvar la vida. Bueno, pero hay otro elemento que el apóstol dice, pero el fundamento de Dios está firme. Acá esto no se mueve. Acá hay un fundamento que es eterno. Es el mismo fundamento que le habla a los corintios. Yo puse un fundamento y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento de Dios. Y acá dice, pero el fundamento de Dios está firme. Tenemos gangrena por un lado y fundamento de Dios por el otro. Y el antídoto, es decir, el mejor tratamiento contra la gangrena, es el fundamento establecido en las Sagradas Escrituras, que se tiene su fundamento en Cristo y su manifestación en la doctrina de Dios, en la doctrina del Espíritu, como le dice Pablo a los Corintios, doctrina del Espíritu, algo tan menospreciado en estos días. Doctrina, enseñanza de doctrina, que sin esto el edificio carece de estabilidad y se desploma, porque no tiene fundamento sólido. Tal es así que si vamos a la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, primera de Timoteo 4, en el verso 16, ese glorioso versículo que da el grito de alerta, donde dice, ten cuidado de ti mismo, 4:16 de primera de Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado, cuidado. Cuando algo se hace cuidadosamente, se toman todas las precauciones para que no vaya a fallar el procedimiento. La operación quirúrgica seria, se toma el equipo de cirugía, toma todas las precauciones, por lo menos que están a su alcance, y en la medida que se puede tomar precauciones ante posibles imprevistos, para tener todos los elementos a tiempo, porque ahí no se puede salir a buscar instrumentos en otro lugar. Acá dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, en ese orden, de ti mismo y de la doctrina. Pues, dice acá, persiste en ello, persiste. El persistir es mantener la estabilidad y la continuidad en el proceso. Un proceso continuo que no fluctúa, que no se corta. Eso es persistir. Persiste en ello. Pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Salvarás de que se nos caiga el cuerpo de doctrina por falta de fundamento. Que se caiga la vida cristiana por falta de fundamento de doctrina. Es el esqueleto. Si no tuviésemos los huesos que tenemos, hermano, era imposible estar parado. Todos los huesos que forman nuestro cuerpo son vitales, porque si tuviéramos solamente carne, no tuviésemos huesos, nadie estaría en pie, no se podría estar en pie. Quitemos los huesos y cae todo. Quitemos la doctrina y cae todo. Cae todo, hermanos. Por eso, el diablo no sabe esto. Vaya que sí lo sabe. Y entonces, la doctrina, que es un tema que no es agradable a la carne, porque enseña, no es agradable a la carne porque denuncia, porque pone el dedo de Dios sobre la infección, sobre la llaga, y cuando se toca la herida duele, porque se pone el dedo de Dios y molesta, porque la doctrina corrige, porque la doctrina reprende, porque la doctrina exhorta, porque la doctrina corrige y sana. Y nos salva, no del infierno, porque no vamos al cielo por tener buena doctrina, vamos por gracia al cielo.
Pero sí nos sustentamos el resto de la vida cristiana sobre un cuerpo de doctrinas que nos hace firmes, nos hace sanos en la fe y nos permite continuar hasta el fin sin ser llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, como son llevadas las hojas secas. Entonces, a ti mismo salvarás, teniendo yo cuidado de mí mismo y de la doctrina, y a los que me oyeren. Y cuando los demás hacen lo mismo, me salvarán a mí. Porque pegarán el grito de alerta cuando ya hay una fisura en el cuerpo de doctrina. Cuando hay algo que está atentando contra la doctrina. Ese es el fundamento cristiano. Y ese tema se elude en muchas veces y en muchos lugares. Doctrina no, porque es un tema que trae problemas. No, ¿cómo va a traer problemas? Al contrario, trae sanidad. Frente a esto, el apóstol dice, pero, el fundamento de Dios, que es importante, el pero es lo que hace la comparación con lo anterior y lo que sigue. Pero, ¿no? Hay palabra que carcomerá como gangrena, pero el fundamento de Dios está firme y tiene un sello puesto por Dios. Está firme teniendo este sello. ¿Qué lo dice? Para que alguien ponga un sello sobre algo, tiene que tener la autoridad para sellar lo que está sellando. Tiene que tener la autoridad para hacer eso y darle la autenticidad. Un sello da autenticidad a un documento. Si el que pone el sello tiene la autoridad para ponerlo, claro. Pero en este caso es el fundamento de Dios, con lo cual el que pone el sello es Dios. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Quién, qué hombre o qué ángel va a poner un sello sobre el fundamento de Dios? Ninguno. Lo pone Dios. Por eso está firme. Porque para que se mueva este fundamento y este sello se ha quitado, hay que quitar del medio a Dios primero. Después se quitará el fundamento. Lo cual es imposible. Entonces, hermanos, ¿cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Esta mañana lo hablaba esto con un hermano. Conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, no hay ninguna posibilidad, decíamos también esta mañana, no hay ninguna posibilidad de que, venido el arrebatamiento de la iglesia, el Señor se lleve a alguien por error. Alguien que no tenía que ir se lo llevara. No. O alguien que tenía que ir lo deje, por error. No, tampoco. Conoce el Señor a los que son suyos. Pero los que son suyos, la segunda parte del sello de autenticidad de que el Señor nos conoce y que nosotros le conocemos a Él, es apártese de iniquidad todo aquel que pone en sus labios el nombre de Cristo, el que invoca el nombre de Cristo. Porque ya desde la antigüedad dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ya Moisés lo decía, por inspiración divina. Ya cuando dio las tablas de la ley, está ese mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque ese nombre. De lo contrario, hay una contradicción enorme. No se puede vivir en iniquidad e invocar ese nombre. Porque es una experiencia absolutamente nefasta, contradictoria y destructiva. Cuando dice, hermanos, conoce el Señor a los que son suyos, alguien diría, y claro, si conoce a los que son suyos y conoce a todos, claro, sí, por supuesto. Dios sabe todas las cosas, si no sería Dios. Pero esa palabra ahí, conoce el Señor a los que son suyos, hace mención a una relación personal e íntima con el Señor como no hay otra.
Quisiera leer algunos versículos, porque esta palabra, este verbo, conocer, ya desde el Génesis capítulo 4, quisiera leer ahí, Génesis 4:1. Génesis 4:1, dice ahí, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido de varón por Jehová. Conoció, es el conocimiento de este punto de vista, es la relación íntima, una y única, de un hombre y una mujer en el matrimonio, por el cual, producto de esa relación, el hombre engendra y la mujer concibe. En este caso, Eva concibió y luego dio a luz, parió, tuvo un parto, y nació su hijo Caín. Esa es la palabra conocer del punto de vista bíblico y desde esta perspectiva. Los hombres decimos, sí, yo conozco tal ciudad porque estuve ahí. Bueno, sí, ese es otro conocimiento. Ese es otro conocimiento. Yo conozco varios idiomas. Ese es otro conocimiento. Yo conozco mucho de electricidad. Ese es otro conocimiento. Esos son conocimientos adquiridos, pero no son conocimientos experimentales sobre la base íntima de una relación personal con otra persona. Por eso el conocer acá, desde el punto de vista bíblico, está relacionado a lo que recién el Señor acaba de dar un mandamiento, como en el 2:24 de Génesis dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer, se va a llegar a su mujer, no dice sus mujeres. Este es un desvío que entró después con el tiempo. Pero el mandamiento dice su mujer, una y única. Y serán, dice, una sola carne. Ahí está, por el producto y por la experiencia del conocimiento mutuo, recíproco y personal. Por eso toda relación extramatrimonial está condenada por la Escritura porque se establece sobre la base de algo que la Escritura llama fornicación o adulterio. Adulterio si la persona que establece una relación con otra lo hace fuera del matrimonio. Y si no fuere casado, entonces no hay matrimonio, es una relación que se hace fuera del matrimonio y está condenada también, se llama fornicación. Y está condenado por la Escritura. Porque dice, se allegará a su mujer y serán una sola carne. Su mujer. Su mujer. Esto es determinante. Acá no hay problema de género ni nada. No. Su mujer. El hombre se llega a su mujer. Y lógicamente, esa mujer tiene su marido. Entonces se allega a ella y producto de esa relación íntima, personal, una y única, pasan a ser una sola carne. Este es el conocimiento del punto de vista de Dios. Además de esto, tenemos en el Nuevo Testamento, Mateo 1, que confirma todo esto, Mateo 1, verso 18, donde nos relata cómo fue el nacimiento del Señor Jesús. Mateo 1:18 dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y él, pensando en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor en el profeta que dijo: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero ahora dice, y no la conoció, aquí está el punto, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Aquí está el punto. La palabra conocer, y no la conoció. Es decir, queda claro en la propia lectura bíblica. No hubo ninguna relación íntima y personal entre María y José hasta después que se concretó el parto. María tuvo el parto del Señor Jesús. No la conoció. Por eso obviamente cuando se entera de que va a tener un hijo, y esto sucede antes que se juntasen, José se entera que María va a tener un hijo y dice que quiso dejarla secretamente. No la quiso difamar. Porque si José, según la ley, llega a decir que María va a tener un hijo que no es su hijo, porque quedó embarazada antes que se juntasen, según la ley, había que apedrear a María por infidelidad. Entonces José dijo, secretamente yo me voy, desaparezco secretamente, se quiso ir. Solamente Dios lo paró, en sueños, porque le está diciendo claramente, pensando él en esto, ¿en qué? En dejarla secretamente. He aquí el ángel del Señor le aparece en sueño diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es decir, no es tu hijo, ni de ningún otro hombre, es engendrado del Espíritu Santo. Se necesitó que Dios interviniera, porque a José no lo convencía nadie. Y le dice, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, la recibió, dice al fin del verso 24, cuando despertó del sueño, recibió a su mujer y no la conoció, ahí está el punto, hasta que parió a su hijo primogénito. Bueno, como si esto fuera poco, en Lucas, capítulo 1, en el verso 34, cuando el ángel le anuncia que tendrá un hijo, concebirás en tu seno y parirás un hijo, el verso 31, llamará su nombre Jesús. En el 34 dice, entonces María dijo al ángel, 1:34 de Lucas. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Aquí está, el conocer. No conozco varón. ¿Cómo voy a tener un hijo? No conozco varón, está diciendo. Está declarando ella. El Espíritu Santo, bien la explicación del 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. No conozco varón. Y en 1 Corintios 6, primera carta a los Corintios, capítulo 6, en el versículo 15, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Lo que leímos en Génesis. ¿Mm? Con lo cual, sea que el hombre se allegue a su mujer y la conozca, y serán una sola carne, o sea que llegue a otra mujer que no sea su mujer, y también lleguen al grado de conocimiento personal e íntimo, también se cumple aquello que pasan a ser una sola carne. Empero, dice el verso 17, el que se junta con el Señor, un espíritu es. Aquí está. Una sola carne, un hombre y una mujer, en el grado de conocimiento personal y recíproco. Pero con el Señor, dice el que se junta con el Señor, un espíritu es. Entonces sí, entendemos aquello que conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué? Porque quien es hijo de Dios ha tenido una relación, una experiencia personal con el Señor, al punto que se cumple aquello que somos hueso de sus huesos y carne de su carne, según lo dice a los Efesios. El misterio de Cristo y la iglesia. Miembro de sus huesos y carne de su carne. Hueso de sus huesos y carne de su carne. ¿Damos cuenta? Mayor participación de su naturaleza es imposible. Por eso dice, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Y entonces sí, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad a todo aquel que ha tenido una experiencia íntima con el Señor que se llama nuevo nacimiento. Además de estas cosas, en Mateo capítulo 7, hermanos, para ir terminando, Mateo 7, el Señor da ahí una declaración que aclara aún más estas cosas todavía, que ya no están, pero esto es un plus que lo hace más claro. Mateo 7, 21. Dice el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré, nunca os conocí. ¿Aquí está? Apartados de mí, obradores de maldad. Claro que el Señor conoce todas las cosas, ¿eh? Nunca os conocí. Os conoce de antes de la fundación del mundo, pero nunca os conocí en el hecho de un conocimiento personal, íntimo, producto de una participación en la naturaleza divina. Nosotros fuimos hechos participantes de la naturaleza divina. Cuando el hombre y la mujer son hechos una carne, ambos son hechos participantes de la otra parte. Ese es el misterio sublime de lo que la Escritura llama el matrimonio. Y así lo establece. Cuando no se produce, que el Señor tiene que decir, nunca os conocí, está diciendo, nunca hemos tenido una experiencia tal que tú participaras de la naturaleza divina y fueseis hechos hijos de Dios. Aún naturalmente, en el plano natural, el plano humano, el hombre o la mujer que nace obviamente de la mujer, porque el hombre engendra, pero la mujer concibe, y se produce la engendración y luego los 9 meses de la gestación, pero ya desde el momento de la engendración, solamente conocido de Dios, porque la mujer ya es madre potencialmente hablando y muchas veces todavía no lo sabe. Se enterará después. Le dará la noticia después, pero Dios ya lo sabe.
Y ya el niño o niña que fue engendrado, concebido, está participando de la naturaleza de la madre. De tal forma que se gesta en el seno de la madre, participando intensamente, vitalmente, de la vida de la madre. Que si la madre tuviese la tragedia de morir, el niño muere en y con la madre. Y obviamente de la naturaleza del padre, porque la mamá no tiene el hijo sola, ni el papá tiene un hijo solo. Se necesita el papá y la mamá para que el niño que va a nacer participe de la naturaleza de aquellos que le engendraron en el terreno humano. En el terreno espiritual es exactamente igual. Necesita participar de la naturaleza de aquel que lo engendró espiritualmente. Dice la palabra que somos nacidos del Espíritu. Y somos hijos de Dios. ¿Cómo se puede ser hijo de Dios sin participar de la naturaleza divina? Es imposible. Alguien dice, no, pero los ángeles, lo dije varias veces, los ángeles son hijos de Dios por creación. Fueron creados. Nosotros somos hijos de Dios por engendración. Somos engendrados. La diferencia es enorme. Enorme. Y cuando fuimos engendrados pasamos de muerte a vida. Esa experiencia los ángeles no la tienen, no la conocen, no la conocerán jamás. Todo lo importante de un ángel, que no estoy menospreciando. Sí, sí, sí. Pero por eso hay un hermoso himno que lo deberíamos cantar más seguido y a ver si lo cantamos el domingo. No me acuerdo si está en el himnario o no. Pero dice, y cuando entone yo de Cristo y de la salvación, los ángeles se callarán, no saben tal canción. No la pueden cantar. No la pueden cantar porque de la salvación no conocen eso, no lo saben. No saben lo que es ser perdonado, lo que es ser engendrado de Dios, lo que es nacer del Espíritu. No lo saben. Conocen eso, pero no lo saben por experiencia. Por eso no son participantes de la naturaleza divina. Son espíritus administradores, dice la carta a los hebreos, que serán para aquellos que cuidarán a aquellos que son herederos de salud, que somos nosotros. Entonces, no es solamente una maravilla que yo conozca a Cristo como mi Salvador. Sí, claro, pero esa es la mitad de la verdad. Porque yo conozco a Cristo, pero Él me conoce a mí. Ahí está el punto. Porque si yo lo conociera solo a Él, no voy a ningún lado. Porque el diablo también lo conoce. Vaya que si lo conoce, lo podía identificar los espíritus inmundos. Decían, tú eres el santo de Dios. Ah, lo conocían, en Marcos capítulo 1, ahí está. Vaya que si lo conocen. Sí, pero lo conocen por referencia, lo conocen porque lo conocen, pero no por experiencia del nuevo nacimiento, no por experiencia de participar de la naturaleza divina. Es tan grande la salvación que por eso dice que Él nos ha bautizado en Cristo, nos ha metido dentro de Cristo. Porque el nuevo nacimiento nos hace participar de la naturaleza divina. Valga la redundancia, pero es una maravilla de maravillas, hermano. Entonces cuando dice, aquellos vendrán y decir, Señor, hemos profetizado, hemos predicado el Evangelio en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor le va a decir, apartados de mí, nunca os conocí. Que no sabía el Señor que existían, claro que sabe, pero nunca os conocí en esa experiencia sublime de que fuésemos uno en Cristo. Uno en Cristo. Para siempre. Porque el que se junta con el Señor, un espíritu es. No dice será, es. Y ese es presente y un presente eterno. Somos un espíritu hoy, cuando creímos, y por toda eternidad podremos decir, un espíritu somos.
Nunca más. Nunca más. El Espíritu Santo y mi espíritu se juntaron cuando nací de nuevo, fui engendrado del Espíritu, y lo que se produjo así, esto no se producirá nunca más, por toda eternidad. Nunca más. Jamás. Jamás habrá separación, porque hay una participación directa y total en la naturaleza divina. Somos uno en Cristo. Nadie los arrebatará de mi mano. De tal forma que en lo que se llama el registro en el cielo, porque cuando un niño nace lo anotan, ¿eh? Se anota el nacimiento, en los libros del ayuntamiento, donde fuere, y eso después, bueno, se anota en un libro de familia y todas esas cosas. Pero cuando nace un hijo de Dios, cuando alguien pasa de muerte a vida, nuestros nombres son escritos en los cielos para siempre. Para siempre. Todos los registros humanos perecerán un día y todos los registros de nacimiento de los hombres de todos los tiempos, pueblos, lenguas, razas, naciones, quedarán en la ceniza y en el polvo, en el olvido total. Pero dijo el Señor, gozaos que vuestros nombres están escritos en los cielos, escritos en el libro de la vida. A ver quién me saca de ahí. No me pueden sacar de ahí, porque no me pueden sacar de Cristo. Para borrar ese nombre, mi nombre y el de los redimidos del libro de la vida, antes me tienen que sacar de Cristo. Después me podrán borrar, antes no. A ver, que alguien me saque, a que alguien saque un hijo de Dios de Cristo. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, porque el Espíritu de Cristo se hizo uno con mi espíritu. Entonces, claro, tiene este sello, conoce el Señor a los que son suyos, pero apártese de iniquidad todo aquel que dice que conoce al Señor. Porque el que invoca el nombre de Cristo es porque le conoce, si no, invoca algo que no sabe lo que está diciendo. Entonces, una maravilla, él me conoce, sí, y yo le conozco a él, y nos conocemos. Pronto nos veremos cara a cara con aquel del cual ya ahora participamos de la naturaleza divina. Y el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, seremos arrebatados en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. No hay separación. Jamás. No habrá más separación. Estaremos para siempre con el Señor. En una unidad indisoluble. Por eso el apóstol Pablo habla de la virtud de una vida indisoluble. Porque para que esa vida cesara, alguien tendrá que separar mi espíritu del Espíritu Santo. Entonces ahí sí, la vida eterna cesará. Antes no. Y bueno, que alguien lo haga. A ver quién me puede separar. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y si nadie me apartará del amor de Cristo, mucho menos nadie me separará de mi conocimiento personal de Cristo y del conocimiento personal de Cristo de mí. Pero me dice, cuidado, ya que tienes esta experiencia, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de pecado, apártese de inmundicia, apártese del mundo, no ame el mundo. ¿Por qué? Porque ahora estamos participando de una naturaleza que el mundo no conoce. No somos del mundo. No, para nada. Para nada. Somos uno en Cristo. Ahí está la diferencia, hermanos. Por eso dice, apártese. Apártese es, sepárese del mundo. Suelte el mundo. No ame el mundo. Rechace el mundo. Porque la mayor contradicción es ser amigo del mundo y entonces nos constituimos en enemigos de Dios. Porque no se puede servir a dos señores. Vivir en el mundo con su inmundicia y unidos a la naturaleza divina por la vida del nuevo nacimiento. No funciona.
Es imposible. No puede un hijo de Dios amar al mundo. ¿Que se puede equivocar? Sí. ¿Podemos pecar? Sí. ¿No es lo deseable? No. Pero sucede, pues si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo es justo, sí. Lo prevé el Señor. Por eso prevé la actividad del abogado, que aboga mi causa. Pero una cosa es que yo me equivoque y otra cosa es que ame el mundo. Una cosa es yo peque, que no quiero pecar y me entristezca, y otra cosa es que ame el mundo. Y entonces viene la enemistad con Dios y viene el juicio de Dios, porque dice que somos castigados acá para no ser condenados con el mundo, como leemos cada domingo en la lectura antes de participar de los símbolos, pan y vino, pan y la copa del Señor. Pero si fuéramos juzgados, somos castigados para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ahí está el punto. Los hermanos queridos, a ver, el sello es este. Me conoce, por supuesto. Desde siempre, sí, pero es un conocimiento distinto. Personal, íntimo, único, porque la experiencia es de cada uno, es personal. Todos miembros del mismo cuerpo, pero la experiencia de cada uno es individual de cada uno, no es colectiva. Y me dice, a ver, en esa relación una y única, apártate de iniquidad. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, se lo dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 7. Limpiémonos de toda inmundicia, teniendo tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia. Rechacemos de una vez por todas al mundo, hermano. Con todas sus inmundicias, con todas sus tradiciones, con todos sus consejos, con todo lo que participa, que es del mundo, pero no somos del mundo. Como él tampoco es del mundo. No soy del mundo y vosotros tampoco sois del mundo, porque participamos de una naturaleza que no vino del mundo, vino del cielo. Y es el primer hombre es terreno, el segundo hombre que es el Señor es del cielo, le dice a los Corintios. Y de esa naturaleza participamos. Bueno, hermanos, adelante con estas cosas, es mucho más profundo aún todavía, pero como digo, son pensamientos que compartimos para que el Señor haga lo que tiene que hacer, complete lo que tiene que completar, que será muchísimo, sin lugar a ninguna duda. Pero bueno, es lo que Dios nos da y en la medida de que el Señor nos lo concede, lo participamos. Que Dios os bendiga. Hasta pronto, hermanos. Maranata.